de hibridación. Y yo sé que hay varios interesados, lo que hablamos la charla pasada, de que hay varios que quisieran aprender de esto, que pues hay muchos que, pues, digamos, desconocemos de cómo hacer el análisis de las variantes del número de copias que nos pueden llegar, o pues en el análisis de laboratorio nos llegan, y nosotros pues analizamos para ver si son pues patogénicas, probablemente patogénicas, o benignas. Y pues digamos eso, entre lo que les voy a explicar hoy, que es todo el tema de la guía de la Asociación Americana de Genética, que sacó como tal todo el tema de una guía relacionado a cómo se deben interpretar estas variantes del número de copias. Si quieres, dale siguiente, Andrés. La cuestión es que todas estas guías se desarrollan y entran eh, derivados a varios desafíos que se presentaban en algún momento, ¿sí? ¿Cuáles eran esos desafíos? Pues hubo un aumento drástico y rápido en la cantidad de muestras analizadas, pues a nivel de Estados Unidos y a nivel del mundo, un incremento enorme. También muy importante, la variabilidad que hay en estas variantes en el número de copias genera pues un desafío enorme en el momento de interpretarlas. Y también una inconsistencia entre la interpretación de varios laboratorios, que pues no se podían, digamos, acuerdo, o pues interpretaban de una manera la misma variante, y otro laboratorio pues la interpretaba de otra manera. Entonces, habían esos desafíos en ese momento. Entonces, si quieres, darle el siguiente. Eh, gracias. Y entonces, ¿qué pasó con estos desafíos? Pues eh, primero, pues la Asociación pues, Americana de Genetistas vio este problema, y pues unido al proyecto Clinical Genomes of ClinJet, pues financiados por el Instituto Nacional de Salud, lo que hicieron fue hacer como una guía para estandarizar o intentar pues ayudar en la evaluación de estas variantes del número de copias, ¿no? Con el fin de estandarizarlas, o pues generar como unas instrucciones básicas que todo laboratorio debe seguir pues para el análisis de estas mismas. Dale el siguiente. Entonces, ¿cuándo se recomienda hacer un estudio como es pues la hibridación genómica comparativa? Se recomienda prenatalmente, cuando se observan fetos con anomalías estructurales pues por ultrasonido, y postnatalmente cuando tenemos casos de discapacidad intelectual, retraso en el desarrollo, trastorno del espectro autista o anomalías congénitas múltiples. Entonces, lo que vemos en el laboratorio es que varias veces, o pues varios de estos diagnósticos pues están relacionados a varios síndromes de micro o de lesión o microduplicación, con una variabilidad fenotípica importante, pero que estos como tal es muy necesario hacerles pues, la prueba de hibridación genómica comparativa. Dale, siguiente. Entonces, ¿qué nos plantea en realidad? Pues una clasificación entre pues patogénica con 0,99 o más puntos, ya voy a explicar esto. Probablemente patogénica, variante de significado incierto, probablemente benigna y benigna. Es decir, las variantes del número de copias, o las variantes que nosotros empezamos a analizar, las vamos a clasificar en una de estas 5. ¿Cómo las vamos a clasificar? Si quieres, dar el siguiente. Pues hay unos criterios, principalmente son cinco, cinco secciones, o sea, 5 pedazos que se subdividen, y es muy importante de una mirar que hay unos criterios para de lesiones y unos criterios para aplicaciones. En general son muy similares, solo va a haber unos pequeños cambios, más que todo en la sección número 2, pero en general son muy parecidos. Pero esto es importante porque como hay una tabla de lesiones, también hay una para aplicaciones. Entonces, dependiendo de y pues estos criterios, es una duplicación, pues vamos a usar los criterios de duplicación. Vale, siguiente. Entonces, la verdad, entrar a ver cada sección, como la tabla, a intentar analizarlo, o sea, es muy engorroso, y yo sé que hubiera sido muy aburrido entrar a cada sección, porque así, digamos, está hecha la guía, así varios videos, pero yo creo que lo más importante es aprender con los casos. Entonces, este es un caso que me gusta porque está en el anexo a esta guía, en el material suplementario,
donde pues hace un ejercicio también la misma guía con uno explicando como paso a paso. Yo obviamente sí voy a seguir la secuencia de los criterios, obviamente agregando unas cositas y explicándolo a mi modo, pero pues es un ejemplo que está en el anexo suplementario y que es muy útil. Si se dan cuenta, pues está con Genoma 37, pues es un poco pues antiguo, pero pues el caso sirve y pues el análisis de mi caso, de este caso. Una lesión, ¿sí? Se dan cuenta el por uno. Es una lesión en el cromosoma 12, el brazo corto, 11.23 a 11.22. Y pues están las coordenadas, algunas coordenadas genómicas. Sí, qué pena con ustedes, si se fue un momento el audio, es porque creo que me estaban llamando, pero ya colgué como varias veces, que no interrumpan. Entonces, dale, si quieres, dale siguiente. Entonces tenemos una lesión, ¿listo? Entonces vamos a usar los criterios de lesión. La sección número 1 es fácil. Entonces, la sección número 1 es, ¿hay o no hay contenido genómico dentro de la lesión o duplicación que, en dado caso, que Toma, tenemos? Entonces, de eh, hecho, qué pena. sí, Recuerden pues, apagar los micrófonos, por favor. Entonces, si se dan cuenta, en abajito, donde está el dibujo del cromosoma, se ve un cuadrito como rojito y demás. Esto es la lesión que nosotros tenemos. Entonces, si se dan cuenta, es grande. Se dan cuenta, es todo el brazo corto. Entonces, ¿ustedes qué piensan al mirar esto? ¿Hay genes? Posiblemente hay genes involucrados o posiblemente no hay genes involucrados. Alguien que me diga, que piense al ver eso. Creo que es muy probable que haya genes involucrados. Claro, o sea, se coge todo un brazo corto y posiblemente haya genes involucrados. Entonces, pero pues toca igual entrar a mirarlo. Entonces, dale siguiente, Andrés. Entonces, estos Decipher, nosotros podemos usar Decipher, que es una página donde podemos colocar las coordenadas genómicas y nos lanza eh, nos lanza mucha información dentro del primer recuadro grande, todos esas letras, todos esos genes rojos, azules y demás, son todos los genes codificantes que están en esta lesión, ¿sí? Codificantes a proteína. Y la de abajo, la que dice genes mórbidos, son los genes relacionados o pues que ya son genes OMIM relacionados a patología. Entonces, si se dan cuenta, tenemos un montón de genes. Es decir, si quieres devuélvete una, Andrés, qué pena. Es decir, que en esta sección vamos a tener genes involucrados. Y se dan cuenta, acá hay 1A y 1B. 1A es cuando hay genes productores de proteína, codificantes de proteína, dentro de la lesión, pues la cliqueamos en este caso. Y la B es cuando no hay. ¿Se dan cuenta? Si cliqueamos 1A, ahí está el cuánto puntaje nos va a dar. Cada sección y cada pequeño criterio nos da cierto puntaje para lo último clasificarlo. Entonces acá le vamos a dar 1A, dale siguiente, y pues nuestro puntaje final de la sección número 1 es 0, porque 1A es puntaje 0. Entonces, la sección 1 es fácil y la miramos como fácilmente en Design. Dale siguiente. La sección número 2 es como la más, por decirlo así, engorrosa, como de cuidado, en donde pues toca estudiarlo con detenimiento. A veces uno se puede confundir bastante, pero lo que les quiero hacer es hacer las cosas simples. Entonces, lo mismo, tenemos varios. Y en la sección 2 tenemos varias categorías, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F. Pero simple y llanamente, lo más importante es determinar si esa región genómica tiene establecida o no haploinsuficiencia. ¿Qué quiere decir haploinsuficiencia? Que se ha visto o se ha reportado que eh, variantes de pérdida de función tienen alteración de ese gen. Entonces, las regiones también hay algunas que están asociadas a haploinsuficiencia y lo más importante es ver si hay una región, que eso también lo podemos ver, entera,
relacionada a ploidosuficiencia, o bien no que la región sea ploidosuficiente, sino que haya un gen que sí esté establecido que sea ploidosuficiente. Si se dan cuenta, en el 2A, arriba del gen 3 es el que, digamos, se sabe, digamos, esta es una región establecida de ploidosuficiencia y se sabe que el gen 3 ya es una causa, o sea, siempre que se habla del gen 3, tiene ploidosuficiencia, tiene una causa clara, o sea, tenemos un gen que ya sabemos que es ploidosuficiente y tenemos información de ese. Una 2A sería una lesión que, si se dan cuenta, igual compromete en su totalidad todo el gen 3. Acá tenemos otro ejemplo de categoría 2A, en donde si se dan cuenta, digamos acá, este 2A bien coge el gen y es igual, o la lesión es igual al compromiso, pues, o a la región genómica como tal. También 2A puede ser que coja mucho más, ¿sí? Entonces acá este 2A coge mucho más de esta región genómica con la ploidosuficiencia y pues coge enteramente el gen. También 2A puede ser que coja el gen y parcialmente la región. Y 2B, algo muy importante es que si bien puede estar en una región ploidosuficiente y demás, pues, pero no afecta un gen ploidosuficiente. Esto se ve raro, se ve así para las personas que no estén como afines a la información, les va a parecer raro, pero lo va a hacer más simple ahorita mirando los programas. Ya esos 2A y 2B. 2C es específicamente entrándonos, como haciendo una lupita en el gen 3. Y se dan cuenta, ahí ya estableció unas regiones, pues unos exones específicos o pues unos lugares específicos de ese gen que ya están determinados como que hay variantes de pérdida de función, o sea, determinados exones importantes o demás. Entonces, el 2C, uno es que solo afecta la región 5UTR y afecta a uno de esas regiones o pues de pérdida de función. El 12.2, si se dan cuenta, afecta a la región 5UTR, pero no llega a algún lugar de pérdida de función. Y el 2D1 es muy similar al 12.1, solo que con la región 3 UTR y el 2D igual. Ya 2D4 es que cogen tanto la parte 3 UTR y alcanzan a coger material dentro, o pues secciones dentro. Y el 12, pues no implica tanto 3 UTR ni 5 UTR, sino que está dentro del gen. Dale siguiente, profa. Entonces, y cada uno de estos nos da ciertos puntos. Entonces ya lo vamos a ver mucho mejor en los ejemplos que vamos a dar porque seguimos analizando este caso. La cuestión es que me tocaba hacer sí o sí este paréntesis grande. Dale siguiente con esto. Para las duplicaciones es muy similar, se dan cuenta es lo mismo, solo que en vez de una región o un gen de ploidosuficiente vamos a hablar de triplo sensibilidad. Es decir, que 3 copias de determinado gen alteran pues, la función del mismo. Entonces, eso es lo que les decía que es como la gran diferencia entre los dos, pero en general son muy parecidos. Dale siguiente. Este ya lo miramos. Dale siguiente. Dale next. Pues ya, así. Y no, más bien dale next y ya les explico más bien con el caso. Porque es mejor explicar, es mucho mejor así. Dale next, porque eso sí ya es. Entonces, efectos G. Listo. Entonces, se dan cuenta, habíamos hablado en los anteriores en tanto 2A, 2B y 2C, en una región que sí está establecida la ploidosuficiencia. Digamos, hay otros criterios como el 2F y 2G, en donde estamos hablando de una región que ya se sabe que es benigna, ¿sí? Entonces, si tenemos, digamos, una lesión en una región establecida que es benigna, igual o de similar tamaño, es un 2F, ¿sí? Y eso nos va a restar puntos. Recuerden que lo benigno es hacia lo negativo. Y también, digamos, si está contenida o pues si está dentro de esta región benigna establecida, pues muy seguramente esta pequeña lesión
Si toda esta lesión ya se sabe que es benigna, o pues esta región ya se sabe que es benigna, pues esta pequeña muy seguramente sea benigna. ¿Cuáles, si se dan cuenta, son de clasificación 0? Son, digamos, las que se salgan. O sea, abarcan, pero se salgan. ¿Por qué? Porque acá puede haber material genético o otra región que la verdad no pueda ser benigna, sino que pueda tener alguna significancia. Entonces, por eso son 2G y se dan cuenta que da como un 0. O sea, da un puntaje de 0. Dale, siguiente. Entonces, ¿dónde miramos esa información? Porque a veces, pues esto va a resultar como un poco confuso y demás. Hay un programa, pues una página que se llama CleanJet, que pues nosotros colocamos la región genómica y, y lo que nos va a aparecer es el listado de genes que están acá adentro. Se da cuenta, acá hay mucha información, la localización, acá digamos esos miomórbidos y acá digamos el tema de herencia y demás, pero acá yo les quiero resaltar más que todo este porcentaje de aproinsuficiencia y este que es un porcentaje, pues una razón de pérdida de función. Se da cuenta, estos rojitos, los cercanos a 1, son genes que son altamente sensibles a las pérdidas de función. Entonces son aproinsuficientes. Entonces acá, y digamos acá nos lo sopla acá, digamos aproinsuficiente con una categoría de 3. Y ahorita les voy a explicar eso. Entonces acá fácilmente podemos ver los genes involucrados. Y se dan cuenta, nuestra lesión era grandísima. Y nuestra lesión abarcaba muchos genes. Entonces, estos genes ya están implicados completamente en la lesión y son aproinsuficientes. Entonces, si recordamos, si coge todo el gen y ya se sabe que es aproinsuficiente, sería 2A. ¿Listo? Entonces, dale siguiente. Entonces, esto lo que, si se acuerdan, mire, toda la lesión es esto. Y acá entonces, hay el gen AICDA, digamos, lo buscamos por acá. A ver, ¿dónde está este gen? Acá está, ¿sí? Entonces lo abarca completamente. PS8, acá lo abarca completamente la lesión. CD27 igual. Entonces, pues si dan cuenta, digamos, EPS8, si esa, pues tiene cierto grado de presuficiencia, entonces ya hay muchos genes relacionados a presuficiencia que están en esta lesión, entonces por ende, pues ya le estamos tirando a dar la clasificación 2A. Dale, siguiente. Entonces, si se dan cuenta, dentro de estos, pues busqué varios y de esos, entre esos me llamaba la atención este gen, porque si se dan cuenta acá dice, pues evidencia como emergente de aproinsuficiencia, o sea que está claro que está muy reportado que ese gen es aproinsuficiente con un score de 2, que ya les voy a explicar lo del score. Entonces, pues este gen y en esta página de Klinger uno puede meterse al gen y nos dice, vea, tiene este score de aproinsuficiencia, está relacionado con braquidactilia tipo E2 y nos dice el por qué. Entonces, tales estudios demostraron, digamos que es susceptible a la pérdida por variantes de nonsense o principalmente o friendship. Entonces, o también de lesiones a ese nivel. Espera un momento. Ya. O de lesiones a ese nivel. Entonces, ya nos dice el por qué es aproinsuficiente. Entonces, nosotros vamos mirando esto y dale siguiente. Sí, eso. Entonces, esto es lo que yo les decía de la prosuficiencia y demás. Entonces, 3 es que hay suficiente evidencia, o sea, es patogénica. 2, que es una emergente, pues hay evidencia, es usualmente tira hacia posiblemente patogénico o especificado incierto. 1 es que es incierto. 2 es 0 es que pues es prácticamente probablemente benigno. 40 o DSU que es netamente benigno, no es suficiente, y estos 30 se usan cuando son autosómicos recesivos, pero también son importantes porque se han visto asociaciones, digamos, o pues que tienen la lesión, pues ahí está la alteración y demás, pero pues necesitan obviamente otra afectación en el otro alelo, bien puede ser una variante no, puntual en el otro alelo que pues afecte también el gen, pues también eso puede pasar y pues se conoce como heterocigosidad compuesta. Dale, siguiente.
Entonces, todo eso era un paréntesis grande porque me tocaba explicar todo eso de la sección 2, que es la más engorrosa, pero en realidad, pues, en esta elección, pues, está establecido un gen A suficiente y que está completo, pues, les vamos a dar un punto. El 2A es un punto completo. Entonces, dale siguiente. De aquí ya es como un poquito más fácil. La sección 3 es que cuántos genes codificantes a proteína están dentro de la elección o pues la variante número de copias que tenemos. Acá yo lo filtré, acá también se puede filtrar como de esos 425 genes, cuántos eran codificantes de proteína. Aparecieron 55 y si se dan cuenta que hay un 3A, 3B y 3C. 3A entre 0 y 24 genes, 3B entre 25 y 34 genes, y 13 entre 35 o más genes. Pues acá son 55, le damos 35 más genes, y acá este 13 es un puntaje, nos da un puntaje de 0.90. Entonces ya vamos sumando. Entonces el resultado final de la sección 3 es 0.90. Dale, siguiente. La sección 4 es interesante. La sección 4 es, listo, usted ya tiene posiblemente pues la región o pues el gen que es suficiente. Uno si tiene varios pues entra a mirar cuáles son de más importancia dependiendo del score. ¿Cuáles son más importantes? Digamos los que tienen score pues de 3, de 2 y principalmente cuáles le van a interesar a uno más. Pues principalmente los autosómicos dominantes, ¿no? Que están relacionados a pues una herencia autosómica dominante porque quiere decir que con solo la alteración de un alelo pues se produce el fenotipo. Entonces, mirando pues esos genes o pues el gen candidato que uno piense que pues tiene el score alto de presuficiencia o pues un trastorno autosómico dominante, uno entra a mirar a qué está relacionado ese gen, ¿sí? Y hacia qué fenotipo está asociado a ese gen, ¿vale? Se dan cuenta, el 4A es que el fenotipo relacionado es altamente específico y relativamente único a ese gen o a esa región, ¿sí? El 4 es que ese fenotipo reportado es consistente con la región, o sea, hay es altamente específico, pero no necesariamente exclusivo. Y el 4C es que el fenotipo notificado es consistente con el gen o la región, pero no es altamente específico o con una alta heterogeneidad genética. Dale, siguiente. Entonces, ¿qué entramos a mirar y qué recomiendo yo? Uno puede coger la región que tiene alterado, ¿sí? Entonces yo, literal, en PubMed o pues en las bases que uno use, no y demás, uno coloca la región. Entonces se dan cuenta y puedo colocar de lesión o puedo mirar la de lesión, entonces, o como tal la región. Entonces se dan cuenta, yo coloqué de lesión 12P1122 a 12.1 y me dice que hay de lesiones intersticiales que causan braquiactilia tipo E combinada con pectus carinatum. Entonces, ok, y tenía lo de gen de braquiactilia, me suena. Se dan cuenta, acá tenemos un síndrome de lesión 12P que pues evidencian con trastornos relacionados con el comportamiento y con trastorno de espectro autista. Entonces, bueno, tenemos braquiactilia y también tenemos parte como neurológico, ¿no? Escoliosis y autismo. Entonces uno entra a mirar eso. Entonces si se dan cuenta, si todos los estudios me han lanzado solo de braquiactilia tipo E, pues uno dice, bueno, eso es altamente específico, huepucha, y toca mirar a ver si la braquiactilia tipo E solo es de esa región o de ese gen. Pero si se dan cuenta es un poquito variado, pero no tan variado. O sea, siempre me hablan como autismo o cosas de escoliosis, autismo o braquiactilia. Entonces está ahí. Dale, siguiente. Esto es lo que le decía de herencia autosómica dominante y vean. Entonces, el gen PTHLH, ¿sí? Yo me entré a mirarlo, vi que era también de los pocos que tenía pues alto índice de haploinsuficiencia y autosómica dominante. Sin embargo, habían otros genes que después me fueron saliendo y estaba mirando. Entonces, se dan cuenta, también GRIN2B es autosómica dominante y tiene haploinsuficiencia de 3, mucho mayor que el de PTHLH. Y uno empieza a mirar también y que está relacionado también con trastornos neurológicos, con trastornos de espectro autista, ¿sí? Parte de eso, y se dan cuenta acá también SOX 5.
¿Listo? Entonces uno entra a mirar bastante eso. Dale siguiente. Entonces, uno que entra a hacer con cada uno, pues mirar a qué está asociado. Entonces, el gen PTH-LH, pues está asociado con braquiadactilia tipo E, un acortamiento de los digitales, principalmente los metacarpianos 3 y 4 y los metatarsianos. Tiene una amplia variabilidad en el número de dígitos afectados, incluso dentro de los miembros de la misma familia. También puede estar asociado con una corta estatura, erupción delta retrasada, oligodoncia, y la inteligencia generalmente no está afectada. ¿Listo? Dale, siguiente. Entonces, según lo que les decía, lo que habían visto, en lo que yo encontré en las regiones, y digamos, algunas personas que de pronto conozcan un poco de la braquiactilia o de gen, ¿ustedes le darían la clasificación de 4A? Alguien, digamos, que diga, no, yo se la daría o no se la daría. Alguien, cualquiera, cualquiera. No digan todos a la vez. Doc, Olga, Andrés, no sé, ¿qué piensan? Dice 4A, el fenotipo notificado es altamente específico y relativamente único para el gen o la región genómica. Tenemos casos de autismo, de braquiactilia, de trastornos de la conducta. ¿Será que siempre es en ese gen o esa región la que pueda causar esos fenotipos? ¿O habrá más? ¿Ustedes qué creen? ¿Alguien? Aló, aló. ¿Sí me escuchan? Andrés, ¿sí me escuchan o...? Ok, pues que los tengo ya dormidos. Ah, no, me están diciendo que se escucha. ¿Alguien? La doctora Olga, que ha tenido casos de RAI. O la doctora Marisol, ¿qué piensas? ¿Aló? Aló, hola doc, ¿qué piensas? ¿Le daría la clasificación 4A o no? No, no porque todavía es muy variable y hay otros implicados que dan braquidactilia. Exacto. Dale siguiente, Andrés. Entonces uno se pone a ver de braquiactilia y se da cuenta que también hay variantes en host de 13, lo que dice la doctora, también hay otros genes que dan braquiactilia. No solo otros genes, otras enfermedades. Pseudo hipoparatiroidismo, también puede estar asociado hipertensión y braquiactilia con diferentes genes. Entonces, realmente no es único, pero pues sí llama la atención que sí hay bastantes reportes y es un espectro en donde pues esa región sí está asociada con braquiactilia. Y digamos, aunque no hablemos solo de braquiactilia, recuerden que esa región también habían pacientes con autismo y sabemos que autismo hay un montón de genes, un montón de regiones, entonces pues no es netamente específico. Pero pues sí, sí es altamente específico, pero no necesariamente exclusivo, ¿sí? Entonces le vamos a dar ese 4B, ¿vale? ¿Y cómo hace ese 4B? Ese 4B es mientras uno va analizando cada caso, le va dando cierto puntaje de lo que uno vaya encontrando. Dale, siguiente. Entonces, ¿uno qué busca? Pues uno busca reportes de caso, estudios, en donde asocien qué, donde asocien pues determinada región o el gen que nosotros estamos buscando con el fenotipo que estamos sospechando que es de braquiactilia. Entonces acá tenemos un estudio de Thomas, entonces describen una probando femenina con braquiactilia, en donde hicieron una secuenciación genómica única que en el gen PTH-LH y encontraron una lesión heterocigota de novo en el gen y pues esta lesión pues no fue confirmada en los pares. Donde fuera confirmada en los pares y hubiera segregación, a cada caso confirmado y con pares se le da 0,30. Cuando no sabemos o pues
posiblemente sea de no, les damos 0,15, pero sin embargo, como pues a veces no se estudian otras causas de braquiactilia, puede haber sesgos, pues uno lo baja a 0,10 cada uno, 0,1 cada caso. Entonces, bueno, tenemos este caso, vamos sumando 0,1 en ese criterio. Dale siguiente. Y lo mismo, encontramos otro caso, 2017, femenina con braquiacril tipo E, secuenciaron el gen PTH-LH, una variante heterocigota, pues, friendship, y pues no se estudiaron tampoco los pares, entonces pues se le da 0,10. Y así con cada uno. La cuestión no los iba a llenar obviamente de todos los casos porque había un montón, pero quiero que se vayan en general, que uno empieza a ver todos los reportes de casos y demás. Y pues si ya uno encuentra más de 9, lo máximo, o sea, si encuentra más de 5, pues ya es el máximo y demás. Uno puede empezar a sumar un montón, pero pues ya llega un momento en donde uno sabe que ya es altamente específico y pues suma todo lo que puede dar ese rango. ¿Sí? Dale siguiente. Entonces, hay una parte muy importante de la sección 4, pues ya le hemos dado el 4B, ¿no? Y es algo muy importante que es el tema de la segregación. Entonces, de la segregación toca mirar cuántos casos hay registrados o pues en la literatura de segregación. Es decir, que en las familias sí se hayan estudiado, digamos, los padres y pues los hijos con la misma variante. Entonces, la cantidad de casos reportados, pues así mismo hace la clasificación. 4F entre 3 o 4 segregaciones observadas, 4G entre 5 a 6 y 4H 7 o más. Entonces, eso es un pedazo no min donde pues si se dan cuenta, hay varios casos donde se ha visto segregación, donde habían siete familias en total, donde había segregación, entonces hay 7 casos, por ende le da 4H, que en total le da 0,45 de más al puntaje. Dale, siguiente. Uno muy importante, que es el último de la sección 4, es el tema de la evidencia de los casos y controles en la población. Es muy importante ver si esa lesión o pues esa variante del número de copias se encuentra normalmente en la población. O sea, han encontrado gente normal, sana, pues aparentemente sana, con eso. Y pues si han encontrado un montón de personas con esa misma variante clínica de mi paciente, pues muy posiblemente sea benigna, posiblemente pues sea algo poblacional y demás. Sin embargo, si no la han encontrado, pues eso me hace pensar mucho más en que posiblemente sea patológica. Entonces, dale siguiente. Ese es con Database Genomic Variants. Y uno Decipher también le bota la misma Database Genomic Variants. Entonces, si se dan cuenta, sí hay varias como de lesiones chiquitas, duplicaciones chiquitas, pero en general no hay una más grande o similar al tamaño de esa variante en el número de copias. ¿Listo? Sin embargo, pues tengo que también añadir, a ver, digamos, el número de casos y demás positivos en la literatura y pues contestarlo con esos controles o pues poblacionales y demás. Dale siguiente. Entonces, acá uno puede tener varias posibilidades, que es todo el tema de casos y controles de la población, 4L, 4M, 4N y 4.0. 4L es que pues se observa prácticamente incrementado en el número de los casos, o sea, prácticamente sí o sí se encuentra en el número de los casos y solo se ha visto la gran mayoría de los casos a ese nivel o esa variante. La 4M es que pues hay un incremento más en los casos y pues con un fenotipo pues asociado o pues literalmente no tan específico, pero consistente comparado con los controles. 4 es que no hay una diferencia como tal observación en los casos y los controles. Y 4.0 es que pues ahí está una variante común poblacional de igual o similar tamaño a la de mi paciente. Pues 4.0 tampoco pues no es porque pues no encontramos una similar. 4L y 4M pues 4L sería que fuera netamente específico del fenotipo, lo cual no lo encontramos. 4M es que pues si es un fenotipo pues obviamente no es tan específico, pero sí es conocido, entonces tampoco.
Pero lo 4N es que pues no hay una diferencia pues observacional entre los casos y los controles. Y pues se dan cuenta, hay múltiples variantes de número de copia pequeñas en toda la región. Y pues aunque muchas están en alta frecuencia, pues son mucho menor que las observadas y pues no hay suficiente información pues para darle como puntos hacia lo benigno a esta de lesión. Entonces lo vamos a dejar como 0 puntos por el momento. Dale siguiente. Y el 5 es con respecto al tema de no. Entonces, en el laboratorio pasa mucho, pues en el estudio de estas variantes que la historia clínica, pues muy posiblemente a los pares o pues no se les ha hecho el estudio y demás. Entonces, uno lo que hace es que, pues al no dar la información, está esta que es la más frecuente, que es la 5F, en donde pues la información de la herencia pues no está disponible o no es informativa y pues la gran mayoría de veces pues nos va a llegar ese probando y pues no tenemos obviamente estudio molecular así clarito, hermoso de nuestro caso, de los pares y demás, con toda la enfermedad y demás, pero pues ese también pues no nos aporta ni nos sume ni nos resta, pues es de puntaje 0, entonces si nosotros lo damos, pues va a ser importante porque pues igual el 0 tiene un valor acá de puntaje, pero en la gran mayoría de los casos, lo que les digo, no tenemos esa información de herencia. Dale, siguiente. Entonces, si se dan cuenta, tenemos en la sección 1 fue 1A, que fue un puntaje de 0. La sección 2 fue un 2A, con un puntaje de 1. La sección 3 fue de 3C, con un puntaje de 0,9. En la 4 es 0,2, aunque había muchos más casos, pero pues lo igual lo dejé 0,2. 4H, que fue el de la segregación 0,45. Poblacional, pues no colocamos nada. Y 5F, pues no teníamos información de 0. Y nosotros, pues, con una calculadora que está disponible en Internet, pues nos va sumando todo y nos da un puntaje de 2,55, o sea, altamente patológico. Entonces, pues, ¿cómo vamos a reportar esta variante del número de copias? Pues es una lesión a nivel de cromosoma 2 en la región P21.2.11.2, pues medio me acuerdo que era más o menos así, en tal región cromosómica, pues que cumple tales criterios, ponen es patogénico, ¿sí? Pues más o menos un resumen, obviamente se hace un trabajo mucho mayor explicando todo lo que hemos encontrado, pues en la literatura y demás, pero es como a grosso modo lo que uno entra a trabajar. Obviamente hay muchas partes en que yo sé que van a quedar vacíos, donde pues obviamente los programas no los expliqué, sin embargo yo quería dar ese primero brochazo en la guía, como para que medio se entienda, y después con mucho gusto tengo otra presentación en donde hago el paso a paso, literal como dummy, de qué página, que cómo yo lo hago, es decir, tengo la variante y yo cómo lo hago poco a poco, en la página que coloco en tal parte que miro tal lugar. Obviamente si lo hacía ahorita, nos íbamos a demorar un montón y pues es mejor como más o menos entender a grosso modo lo de la guía, lo de las secciones, para que en el momento donde yo lo haga, más o menos entiendan lo que estoy haciendo, porque pues igual la guía tiene pues ese planteamiento, pero pues uno lo hace de una manera más sencilla y más rápida. Entonces, dale siguiente. Y pues eso es lo que les quería explicar primero de la guía, para luego hacer, si quieren, el de paso a paso, cómo yo hago el análisis cuando me llega, literal, voy a analizar esta variante, cómo abro tal página, que miro en tal página, que coloco en tal página y demás. No sé, digamos, yo sé que una de las personas que había dicho que sí quería de este tema, la doctora Marisol, no sé si te ha ayudado un poquito a entender un poco la guía, o obviamente también mucho mejor cuando yo explique el paso a paso, pero ¿qué te ha parecido hasta ahí? Listo. No, y pues estoy pendiente entonces cuando haríamos la del paso a paso, porque con la del paso a paso uno entiende un montón y uno lo puede ir haciendo en el computador al mismo tiempo y le queda muy claro y se guarda las páginas. Bueno, no sé si hay otros comentarios. Yo sé que es un tema complejo más que todo para los estudiantes, porque eso no,
pues uno no está asociado o algo, también para los médicos generales eso uno no sabe, pero pues uno sí sabe que de pronto solicitan la hibridación o pues los genetistas pues solicitan mucho, pero pues a veces el estudiar la variante pues no se sabe mucho cómo hacerlo y las páginas que se usan. No, eso ayuda muchísimo porque hay veces, si uno no sabe de primerazo, nada más uno piensa como un paciente, eso parece de extraterrestres, con unos números, unas letras, y uno no sabe si eso es positivo o negativo, ¿qué es eso? Porque después acá en el informe, esta lesión se ha visto asociada con ta, 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 ta. Y entonces las personas, es muy difícil la interpretación. Hay veces los estudios genéticos son muy difíciles de interpretar porque tienen mucha información. Y por eso es muy bueno la parte del asesoramiento genético y la visita por el genetista. Pero esta explicación que diste, muy chévere, muy clara, ya que le ayuda a uno como enfocarse de dónde salió, o sea, todo el proceso que se hace para llegar a ese informe, a ese resultado. Que lo que se le está dando es algo con evidencia, tanto de literatura porque, de casos como de estudios funcionales, porque también ahí te faltó nombrar que en eso de las proteínas, uno también busca si hay estudios funcionales que hayan encontrado alguna alteración en la función debida a la deleción o la duplicación del gen. Que también eso le da puntos a patogenicidad de la variante encontrada. Doc, Entonces, lo de los estudios funcionales o in vitro, en sílico, eso sí, es para NGS, no se usan para hibridación, no se usan. pero uno coloca en la parte de la proteína, uno busca información referente a la proteína y si hay una deleción que interviene en la funcionalidad de la proteína y uno encuentra un estudio funcional de eso, uno lo puede referenciar porque Doc, da lo apoyo, que te digo, da apoyo. eso es para los criterios de NGS, porque esos Ajá, serían los PP3 y demás, que esa es la guía aparte de NGS. de La cuestión es que NGS. acá la cuestión es que acá de lesiones y demás son grandes, es decir, son de lesiones de, uno coge mínimo de 100.000 kilobases. Ah, ya. Eh, entonces, cuando son de lesiones o inserciones y demás pequeñas, o sea, que sí a nivel del gen y demás, eso ya se ve más que todo es en exomas, en Sanger y demás, y se usan solo los criterios de NGS. En esta Ah, guía ok. no se usa, en esta sección no se usan eso, sino se ven, o sea, las 5 secciones que te expliqué son las que se usan. Ah, listo. La que de pronto como que es medio similar a esto es la sección número 2, pero es la que mira Sí. pluriinsuficiencia y las variantes de pérdida de función. Ahí sí, Ah, ya. pero no entramos a Pero no mirar se tanto colocan como los lo de estudios la proteína. funcionales. No, no, Ah, listo. porque es mirar si es pluriinsuficiente y si y en dónde está la regional pluriinsuficiente, o pues si ya te coge el gen, tú sabes que pues ya cogió todo el gen. O sea, es una Sí, lesión no hay completa nada de que un hacer. montón. Sí, no, esos son para los de NGS. Que si quieres saber más de eso, acá está Andrés que está trabajando en Sanger y maneja mejor los de NGS, aunque obviamente yo ya me la leí. Uy, qué chévere. No, Ya sí, me no, la pero leí. poco a poco, paso a paso, porque saber de dónde salen esos informes de genética es súper básico y fundamental y ayuda muchísimo Sí, realmente no, a detrás de un entender. informe hay Y todo eso. realmente el informe es realmente es para alguien que no sabe es duro de interpretar, pero si uno Claro. sabe como el origen de eso, cómo se llegó allá, gracias de todas formas porque es básico. Sí, no. Y pues eso es paso a paso de los programas, súper chévere, y después hacer lo mismo con Sanger, y súper chévere. Y ya creo que Voy a hacerlo algún del día paso a llegaremos a paso lo de porque genoma, es necesario. a Ujú. lo de genoma. Sería chéverísimo llegar a ese punto.
pero porque es más complejo, pero uy, no. Ya sabiendo este paso a paso de la hibridación, Sanger, yo creo que ya cuando se llega a las interpretaciones de genoma, ya, ya Sí. hay mucho recorrido. Y esto así, poquito paso a paso, súper claro, ayuda muchísimo. Muchísimas gracias. Yo en el paso a paso voy a retomar igual un poco de lo de la técnica de la hibridación para volver a explicar, más que todo para los estudiantes y demás. Y ya hago el paso a paso con los programas porque la verdad es algo que